Y a la vista de todo lo escrito, de todo lo filmado, de todo lo relatado, ¿queda algo por contar de la Alemania nazi y del Holocausto? ¿O ya se ha contado todo? Ya es un terreno sobre el que ya es mejor pasar a otra etapa. ¿Otra etapa en qué aspecto? Siempre hay mil maneras de contar la historia. ¿Pero no crees que ya es una etapa histórica de la que se ha contado ya mucho? Porque hay mucho interés. ¿Por qué se escribe mucho más de Goebbels que de, qué sé yo, Sargon de Akkad? Primero porque sabemos mucho de Goebbels, hay mucha documentación de primerísima mano, y segundo porque interesa más. Si yo mañana saco un libro que sea sobre Sargon de Akkad, pues seguramente no venda ni un solo ejemplar, a lo mejor vendería alguno. Alguien habrá en Madrid que le interese Sargon de Akkad, seguro que lo hay. ¿Quién es Sargon de Akkad? Perdona, mi cultura. Un rey de la antigua Mesopotamia. Sí, digo Sargon de Akkad como te puedo decir los hititas o los aqueménidas, ¿no? En la historia, no toda la historia la tenemos igual de bien documentada y no toda despierta el mismo interés. Por ejemplo, en Occidente nos interesa nuestra propia historia, la historia de Occidente, pero en cambio no tanto la historia de China o la de la India, ¿no? Y eso hace que se vendan más libros, que haya más interés. Tú, a fin de cuentas, cuando te pones con un libro o un documental, haces una inversión de trabajo y de dinero. Y de tiempo también, claro. Y por un montón de tiempo, claro. Entonces quieres ver recompensada esa inversión, a no ser que seas un académico, que estés, qué sé yo, en una universidad, en el departamento de Historia Oriental y, bueno, pues te dirijas a otros académicos o a gente muy interesada. Pero vamos, siempre, la Segunda Guerra Mundial es inagotable y la Alemania nazi también, se seguirá escribiendo. ¿Todavía queda algún recoveco que contar? Siempre hay, sobre todo con historias bien documentadas, como es el caso de la historia de los años 40, que está ya a la vuelta de la esquina. Caray, mis padres nacieron en los años 40, mis abuelos estaban vivos, de hecho mi abuelo fue a la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la División Azul y estuvo en el sitio de Leningrado, por lo tanto me pilla muy de cerca, a mí, vamos, a mí ya, a mi generación, nos pilla 2 generaciones vista la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces había ya periódicos, había cine, había radio, cartas circulando de un personaje a otro, libros, la cantidad de documentación que hay por examinar, por estudiar y por poner en contexto es muy grande. Pero siempre hay un historiador que busca alguna óptica especial. ¿Por qué crees que existe esa fascinación, o al menos en Europa, esa fascinación por el Holocausto? Fascinación, digo, por conocer detalles, por saber cómo se hizo, por qué se hizo. Que no pasa con otros genocidios, a lo mejor. ¿Cómo no te va a fascinar que hayan matado a 6 millones de personas de manera industrial y por motivos ideológicos? Es imposible que no te fascine algo así. Que conforme te enteras, cuando eres un tierno infante y te lo cuentan por primera vez o lo lees por primera vez, quieres saber más automáticamente, a poco que seas curioso. Pero es que incluso sin ser curioso, que la historia te importe muy poco, te llama la atención, porque es algo tan único, tan que no había sucedido nunca algo así, tan malvado, tan cruel, que a cualquiera le despierta la atención. Te he escuchado decir que... ¿Te puedo tutear? Tutearé, claro. Te he escuchado decir que Winston Churchill te parece el personaje más fascinante de la historia del siglo XX, del siglo pasado, al menos en Europa, entiendo. Te voy a preguntar, ¿qué personaje histórico de la España del siglo XX te parece más interesante? Desde el punto de vista histórico, el personaje más interesante desde el punto de vista histórico es Francisco Franco, claro, porque fue el que más tiempo estuvo hizo historia, ¿no? ¿Y a quien más te interesa para ti, que más has leído cosas? De Franco, de la historia de España. Claro, pues que Franco ocupa como jefe del Estado casi 40 años, sí. Y antes de ser jefe de Estado, a raíz de la Guerra Civil, era un tipo ya que había hecho la Guerra de Marruecos. Franco ocupa buena parte del siglo XX español, como Churchill ocupa buena parte del siglo XX británico, o Charles de Gaulle ocupa buena parte del siglo XX francés. A fin de cuentas, los personajes interesantes son los que hicieron cosas, los que han resultado cruciales para la historia de sus respectivos países, no los que te gusten más o menos a título personal, ¿no? En el siglo XVI, bueno, en el siglo XVI hay 2 grandes monarcas, Carlos I y Felipe II. Ahí pueden competir entre ambos, pero son los principales. ¿Quién no te va a interesar? En el siglo XVII, pues un personaje central es el conde duque de Olivares. No porque fuese bueno, malo o regular, sino porque sus años al frente de la privanza de Felipe IV fueron muchos en un periodo de la historia fundamental, ¿no? La guerra de los 30 años. Así que evidentemente tiene que ser, en nuestro caso, el personaje más interesante desde el punto de vista histórico es Franco, sobre todo por las consecuencias que trajo, ¿no? Si es que todavía estamos hablando de Franco y hace medio siglo que se murió. Ha publicado Sergio de Molino un libro este año que se llama Un tal González, que habla sobre Felipe González, un poco haciendo un recorrido de los años de gobernanza del presidente que más años ha estado en la Moncloa, 14, creo, casi 14 años en la Moncloa, y decía en una parte del libro, Felipe González transformó más España que Franco en 40 años. ¿Tú esto te lo compras o no se lo compras? Yo no se lo compro.
Es que no es verdad. Es que Felipe González, cuando llega, se encuentra la transición hecha. Felipe González realmente no cambia nada fundamental. La Constitución ya estaba hecha. Es cierto que él participó, su partido participó en la Constitución, pero él llega como un primer ministro, un presidente de gobierno constitucional, gana varias elecciones, de las cuales 3 con mayoría absoluta, el 82, el 86 y el 89. La tercera se queda sin la mayoría absoluta y tiene un último mandato corto de solo 3 años, aunque a González le gustaban los mandatos de 3 años. Pero vamos, de 3 años hasta el año 1996, marzo, que es cuando llega Aznar. Bien, ¿que la sociedad española experimentó cambios en aquellos años? Sí, la española, la alemana, la italiana, la francesa, toda la occidental. ¿No crees más que la española, más que la francesa? Yo no lo creo, porque conozco a los alemanes y te hablan de lo que fueron los años 80 en su país y los años 90, la época de Helmut Kohl. Conozco a los italianos y he estudiado la historia de Italia y es lo mismo, se producen grandes cambios en ese momento en todos los países. Hace unos años me comentaban que en tiempos de Franco la pornografía estaba prohibida. ¿Y cómo podía ser? En el resto de Europa al parecer no estaba en toda Europa prohibida, y en Estados Unidos también. El destape español tiene sus ecos en esos mismos años en todos los países de Europa. Las mujeres empiezan a quitarse la ropa y a aparecer en las portadas de las revistas. ¿La Playboy cuándo sale en Estados Unidos? La Playboy es anterior, pero eso es, digamos, contenido erótico, claro, no pornográfico propiamente, ¿no? Pero vamos, que el destape, la primera película pornográfica de la historia, es una película sueca que se llama Elga, del año 1968-69. Es decir, unos años antes de que en España se muera Franco, muy pocos años antes de que en España se muera Franco y empiece el destape. Así que realmente no hay ningún gran proceso histórico, ninguno, cero, al que España nos haya sumado más o menos a la vez, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, que sus vecinos. Y ya que estamos adentrándonos en el purgatorio, te pregunto, primero si crees en Dios. No. ¿Eres ateo, agnóstico? Pues no lo sé muy bien, en Dios no creo, a mí no me bautizaron, mis padres eran un poco progres y decidieron no bautizarme, a pesar de que yo nací viviendo todavía Franco, en 1973, y ya ves, vivía todavía Franco y ya no se bautizaban los niños, ¿no? En mi caso, ¿no? Tan extraño no era, mi hermana que había nacido 3 años antes tampoco la bautizaron, y no pasó nada, no pienses que nos perseguían por la calle, ni nada de eso, ni a mis padres les retiraron el saludo, para nada, había mucha gente que por Madrid no estaba bautizada en los 70, entonces no me transmitieron eso en casa, no me transmitieron la fe, ni la cristiana ni ninguna otra, tampoco me transmitieron odio ni resquemor hacia la Iglesia, todo lo contrario, simplemente era un tema del que pues en casa no se hablaba, no íbamos a misa, no tal, bueno, celebrábamos la Navidad un poco por cuestiones culturales, ¿no? Y mi madre hacía torrijas en Semana Santa, lo mismo, por cuestiones culturales, pero no porque pertenecemos a una cultura católica, ¿no? Sí. Al margen de la fe que tengas, pero nunca me transmitieron odio hacia eso, luego lo descubrí. Fui poco a poco descubriendo el hecho religioso y lo estudié más a fondo, al punto que con Alberto Garín he sacado un libro este mismo año sobre la reforma y la contrarreforma, ¿no? Y la mal llamada contrarreforma. Y aún no creyendo, ¿cuál es el peor pecado del ser humano? La soberbia, por supuesto. Ese es el que más te revienta a ti. Sí. Bueno, y el que más, a juicio de los teólogos, el que más le revienta al Altísimo. La soberbia. La soberbia es creerse mejor que los demás y es un pecado muy malo. A diferencia de la envidia o de la avaricia, la soberbia genera un mal constante a todos, empezando por uno mismo, ¿no? Entonces la soberbia, de hecho, lo peor que te puedes encontrar en la vida es un soberbio, es algo que a todos nos saca de quicio, ¿no? ¿Crees que en la política hay muchos soberbios actualmente? La alimenta la soberbia, la política. La política, los medios de comunicación también, ¿no? En los medios de comunicación ¿Dónde también, hay más soberbia? ¿Los platós o los...? No, porque en la política hay poder de verdad. Los periodistas no dejan de ser bufoncitos que van a los periodistas que se dedican a esto y que se dedican a politiquear, bufoncillos de corte que bueno, pues les hacen gracias a los políticos. Es una cosa que no terminan de aprender nuestros colegas de oficio, de que de un político nunca se sale bien librado, de la cercanía de un político, pero a pesar de todo buscan la cercanía de los políticos. Yo ya no, de verdad, en serio, después de tantos años de oficio no encuentro la manera de explicárselo a mis colegas. No os acerquéis a ellos, cordón sanitario con ellos. Entre el periodismo y la política tiene que haber un cordón sanitario. Procurar evitar las amistades, por supuesto, cosas mucho más íntimas, ni tocarlas. No militar, no seáis activistas, pero nada. Porque al final siempre salen perjudicados ellos. ¿Y entonces qué te parece el fenómeno de... Ya empezamos, este es como el prólogo de la entrevista. ¿Qué te parece el fenómeno de periodistas que se metan a políticos? Tenemos a lo mejor 2 casos que yo siempre recuerdo, es uno, Carles Puigdemont, sí. bueno, era periodista,
y Isabel Díaz Ayuso, que pero se te olvida el fundamental, que es Benito Mussolini, que también, Mussolini también era periodista, ¿no? Fue el primer gran periodista político. Bueno, y antes de eso, en la Revolución Francesa encontramos ya muchos que se dedicaban al periodismo, que escribían en gacetas de París y que de ahí pasan a la política directamente, ¿no? De hecho, entre los revolucionarios franceses, la línea entre el agitador periodístico, el libelista y el político es muy, muy fina, ¿no? Pero vamos, que hagan lo que quieran, ¿no? ¿Nunca te ha tentado la política para entrar? Jamás, nunca. ¿Nunca has tenido una mañana de decir, y sí? No. ¿Nada? ¿Ni una mañana? Nunca. Es que ni de joven, nada. Es una cosa que me ha producido siempre una urticaria. Pasar por delante de las Cortes, ver todo lo que la rodea. No me ha gustado nunca. De hecho, su sola presencia me produce hasta cierta inquietud. Cuando les veo pasearse con sus trajes de alpaca, con sus coches oficiales, con su tal, ¿no? La manera en la que hablan, cómo viven instalados permanentemente en la mentira y la demagogia, cómo les da igual 4 que 40, están dispuestos a acuchillar a cualquiera por un minuto más en el poder. Es gente por lo general sin principios. Es decir, la peor gentuza en el mundo la vas a encontrar en la cárcel, y por algo están allí. La peor gente, vamos. Y después de la cárcel lo vas a encontrar en los parlamentos. De eso no te quepa la menor duda. Dirás, pero entonces no hay ninguno bueno. Alguno entra, pero esos duran muy poco. Siempre entra algún idealista, ¿no? Pero esos duran realmente poco. Salen disparados al cabo de poco tiempo. Algunos incluso llegan lejos, llegan a ser diputados, pero, de nuevo, el propio sistema los mastica y los digiere. Bueno, Fernando Díaz Villanueva, gracias por subir al purgatorio de Abyecti. Es un placer, un honor que estés con nosotros, que nos acompañes en este purgatorio, aunque no estés ni siquiera bautizado, con lo cual, bueno, ya lo hablaremos después de la entrevista. Fernando es periodista, cosa que engloba muchas cosas, porque ser periodista engloba muchas cosas. Yo casi que pienso que es un medio de comunicación en sí mismo. Hoy tienes la contracrónica, la contrahistoria, la contrarréplica, contraplano. Mira, mi amigo Gonzalo Altozano me dijo, Fernando, hace ya bastante tiempo, eres un grupo multimedia andante, porque siempre que te veo andas liado con un micrófono, con una cámara de vídeo, has hecho tal, te has hecho unas fotos, te has hecho un reportaje. Yo hace muchos años, cuando esto del vídeo empezaba, trabajaba en un diario online y pensé, estoy hablando de la primera década del siglo, ojo, estamos ya en la tercera, yo pensé, ahora que podemos subir cositas a una cosa que acababa de aparecer que se llamaba YouTube, ¿por qué no lo aprovechamos los periodistas en nuestra ventaja, ¿no? ¿Por qué yo tengo que contarlo todo por escrito? Cuando puedo hacer una pieza que tenga el texto, las fotos y el vídeo, y que todo lo haya hecho yo. De la misma manera que aprendí a escribir y a manejar el ordenador y el Microsoft Word, porque no puedo aprender a utilizar el Final Cut, porque no puedo aprender a hacer fotografías, ¿no? Y a sacarlas bien. Y así es como empezó la cosa, el famoso grupo multimedia andante. Bueno, pues el grupo multimedia andante habla de casi todo, especialmente me gusta mucho cuando habla de historia, siempre con énfasis, siempre documentado, siempre intentando que se entienda lo que dice, que no es muy fácil hacerlo. Leo en su propia página web que es hijodalgo pero no señor, residente en Corte, o sea, en Madrid, ancho de frente, negro de ventura, largo de piernas, limpio de manos y de bolsillo, hombre de muchas fuerzas y de otras tantas flaquezas. Si tira la piedra no esconde la mano, lleva la contraria. Así por principio, también el liberal. Esto de llevar la contraria por principio, ¿no te ha granjeado muchos enemigos? Bueno, claro, es inevitable. Pero no, llevo la contraria por principio porque, por lo general, cuando haces periodismo político, lo que tienes son argumentarios de los partidos, a los que tienes que llevarles la contraria por definición. En la política, como te decía antes, impera la mentira sistemática. La política trata de poder y por el poder los políticos están dispuestos a cualquier cosa, a lo que haga falta. Muchas veces incluso al asesinato, si es necesario. Entonces, bueno, pues la labor de los periodistas es llevar la contra, es vigilarles, es someterles a escrutinio continuo y no hacerlo por una cuestión ideológica. Es decir, uno tiene que controlar y fiscalizar tanto a los que piensan como tú, como a los que no piensan como tú. A todos. Si alguien lo hace mal, lo hacen mal. Aquello de lo diga Agamenón o su porquero, ¿no? Pues eso. ¿A la gente le importa la mentira? ¿Le importa que le mientan? Bueno, a veces les molesta, de hecho, la verdad, sobre todo cuando es demasiada verdad junta, ¿no? La mentira, si hay gente que vive perfectamente cómoda con la mentira, ¿no? El famoso, que es un bolero, ¿no? Lo de miénteme pero no me abandones. ¿Ah, sí? Pues eso. Te dicen, miénteme pero no me dejes. ¿Y cómo ves a la sociedad civil? Digo, si la ves
frente a la mentira o frente al engaño o frente a la manipulación, si la ves muy adormecida, si la ves anestesiada, si ves que protesta mucho, poco, regular. ¿Tú cómo ves a España, la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil española es una sociedad civil pues, como la de cualquier otra parte del sur de Europa, no es muy distinta a la francesa, a la italiana o a la portuguesa. ¿Pero protestan más los franceses que los españoles? Los franceses tienen una cultura de mayor protesta, pero protestan más cuando... Piensa que los profesionales de la protesta es la izquierda. Ya está, porque son los que tienen organizado esto desde siempre. Cultivan el mito ese de las masas, no toda la mística de las masas que salen a la calle. La derecha o el centro derecha es más de protestar en privado. Va a cenar con unos amigos y se caga en todo lo que se menea con los amigos. Pues esto, fíjate lo que han hecho, o en su casa, tranquilamente, ¿no? Pero es poco de manifestarse. Lo hace de vez en cuando, incluso cuando lo hacen suelen ser bastante organizaditos, manifestándose y muy aseados, ¿no? Es una manifestación, qué sé yo, la derecha por las típicas causas que se manifiesta, que si el aborto, que si acuérdate hace unos años lo de las víctimas de la ETA, ¿no? Pues lo veías, de Colón, por ejemplo. Sí, estas cosas, veías que después de la manifestación estaba todo limpio e impoluto, ¿no? Pero yo veo que, por ejemplo, no hay batucadas, eso me sorprende. Sí, porque no tienen esa cultura de la derecha. ¿Por qué de repente alguien...? Tampoco pasa en Alemania o en Francia, ¿eh? La derecha no tiene esa cultura de la manifestación, del callejeo, del tal. ¿Pero por qué de repente a alguien le pareció buena idea meter una batucada en una manifestación? Pues eso es de siempre. Yo recuerdo de niño que en las marchas estas que había contra la OTAN se presentaban unos tipos con... Tengo recuerdos vívidos de pequeño. Okay. Que se presentaban unos tipos con zancos, como si fueran cabezudos, vestidos de Ronald Reagan, bueno, vestidos así, como de monigote, de Ronald Reagan, y me llamaba la atención, cantaban, hacían numeritos, una cosa muy festiva. La manifestación para la izquierda forma parte, ahora que está de moda decir esa cursilada, forman parte de su ADN, pues es tal cual. Ahora mismo en España no gobierna la derecha, sino la izquierda, y por eso la calle está muy tranquila. Tan pronto como vuelva la derecha al poder, la calle se empezará a agitar, ya lo verás. ¿Hay una ley del embudo, entonces? Bueno, es que muchas veces identificamos que porque hay una manifestación, qué sé yo, de 50 o de 100.000 personas, pues eso significa que toda la sociedad la apoya. No. De entrada la apoyan, que sepamos, esas 50 o 60.000 personas. Nada más. Luego seguramente esas 50 o 60.000 personas tendrán sus simpatizantes, pero no es representativo. Una manifestación no es representativa de la sociedad. Mira, el día que nació lo del 15M, te acordarás, ¿no? 15 de mayo de 2011. Sí. Ahora te voy a preguntar por ello. Hace 10 años. Es que entremos ahí, más de 10 años ya. Bueno, recuerdo que ese día, eso fue un domingo. Una manifestación de una asociación juvenil que se llamaba Juventud Sin Futuro, que se quejaban con toda la razón del mundo, no tenían trabajo, bueno, se quejaban, no tenemos ni curro, ni casa, ni pensión. Bueno, empieza por el curro, luego ya si eso vendrá la casa y luego la pensión. Pero bueno, se quejaban y que la crisis económica ya arreciaba desde años antes, desde 2008, y organizaron esta manifestación hasta la Puerta del Sol. Unos cuantos se quedaron allí a dormir, decidieron acampar y de aquello nació la acampada. Bien, se cuenta que había en esa manifestación 20.000 personas, me lo creo, que es lo que cabe aproximadamente en la Puerta del Sol, o cabía antes, ahora la tenemos en obras levantadas y que no creo que quepan más de 1.500, pero en circunstancias normales, 20.000 personas. Bien, ese mismo día había corrida de San Isidro, había más gente en la Plaza de Toros de las Ventas que en la Puerta del Sol. Sí, tal cual, ¿eh? Había más gente concentrada. Dirás, no, pero es que iban a ver a Morante de la Puebla. Ya, evidentemente, pero que había más gente concentrada que les interesaba. Madrileños en la calle había más interesados en los toros que en las cuestiones políticas. Luego, aquello se alimentó mucho desde los medios de comunicación. Yo estuve en aquello, fui a televisión, bueno, escribí un montón sobre el 15M y efectivamente había un malestar basal, especialmente en la juventud y en parte de la sociedad española, que le había golpeado la crisis con muchísima fuerza. Estaban enfadados también por la corrupción, que era rampante, por parte del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista. Todo el que había tocado poder en los años de la burbuja se había corrompido. Todos los partidos. Vamos, si Podemos y Vox no se corrompieron en esa época fue porque no existían todavía. Es que aquí hubo unos años de vino y rosas que el dinero le salía por las orejas al Estado y a las administraciones. Cuando fuimos los mejores. Sí, cuando fuimos los mejores, hasta el Mundial. Se ganó en aquella época, bueno, un poco después, ya en 2010. Bien, pues lo del 15M era representativo de toda la sociedad española. Bueno, ya te he hecho esa comparación. 20.000 frente a no sé cuántos entran en las ventas, pero no creo que sean menos de 30.000. Pero es que una semana después hubo elecciones y el Partido Popular arrasó en aquellas elecciones. Las elecciones del 22 de mayo. Pero arrasó, que se pintó
el mapa entero de azul en España, comunidades autónomas, ayuntamientos por todos los lados, hasta en lugares donde no habían ganado nunca, como el llamado Cinturón Rojo de Madrid, ganó el Partido Popular, lugares como Getafe, en donde nunca había gobernado, ¿no? O Leganés estaban gobernando, lo mismo sucedía en todas las regiones. Entonces, ¿qué es lo que había en aquel entonces? ¿Qué vale más, el 15M con esos 20.000 más los simpatizantes que tuviesen o el 22M? Al final, ¿qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que pensaba la sociedad española en aquel momento? Pues pensaba de todo, lo sabía a favor y lo sabía en contra. Eso de decir, como la gente se manifiesta, es un clamor. Claro, para la izquierda esto es fundamental, porque sacan gente a la calle y dicen, ¿no veis? Están todos, lo hemos visto ahora con los médicos. Es que hay médicos en la calle. Bueno, estamos escuchando a los que están en la calle, pero no estamos escuchando a los otros. Los otros ni podemos hacerlo porque están a lo suyo, están en su consulta o están en el hospital. Lo mismo, ese día había 20.000 jóvenes en la Puerta del Sol quejándose de que no tenían ni curro, ni casa, ni pensión. Pero es que habría otros tantos miles de jóvenes fuera que o se habían ido a los toros, o se habían ido al fútbol, o qué sé yo, estaban estudiando el examen del día siguiente. ¿Cuál es la opinión que vale? ¿La del chico que estaba en su casa estudiando el examen del día siguiente o la del que estaba acampando en la Puerta del Sol? Entiendo entonces que a ti te molesta cuando hablan de el pueblo. El pueblo, sí, claro, naturalmente. El pueblo es la noción en sí misma. El pueblo quiere. El o los de abajo. Claro, bueno, son colectivizaciones absurdas. El pueblo quiere. ¿Qué es eso del pueblo quiere? El pueblo tiene ojos, boca, habla por una sola voz. Puedes decir una mayor parte de las... Y además hay una manera muy clara de consultarlo, que son las elecciones, sabemos. Ahí la gente se expresa. Podemos hacerlo vía encuestas, vía sondeos. Ni siquiera toda. No, ni siquiera toda. Hay gente que no vota nunca. Vale, y es mi caso, que no voy a votar. A mí nadie realmente me viene a preguntar, oye, Fernando, ¿tú quieres esto o lo otro? Bueno, yo paso, me parece bien lo que vaya saliendo, invito a la gente a que lo haga, pero yo no lo hago. Y como yo hay de promedio un 30-35% de españoles que no votan. Pero bueno, tienes sondeos de opinión, maneras en fin, de tantear qué es lo que la sociedad en general, de manera mayoritaria, piensa. Luego además hay fracturas. No es lo mismo Madrid que, no lo sé, Palencia o Teruel. No es lo mismo Santander que Málaga. No es lo mismo las zonas urbanas que las zonas rurales. Esto de hablar del pueblo español no es lo mismo estar en un pueblecito de Gerona que estar en la Isla del Hierro. Hablar del pueblo español con todo, y todos queremos esto. Eso del pueblo, si te fijas, solo lo utilizan los que quieren montar un gobierno dictatorial. ¿Quién utilizaba lo del pueblo español de manera insistente? Franco. Era continuo lo del pueblo español. El pueblo español para arriba, el pueblo español para abajo. De hecho, busca pueblo español y verás que casi todas tus... más se decía mucho en las cortes y tal, lo del pueblo español. Me parece interesante esto, ¿eh? Me lo apunto luego para buscarlo. Tú apúntatelo, eso. Pregunta malvada. ¿El 15M fue un fracaso excepto para las personas que se metieron en política? Bueno, el 15M fue un estallido de cólera y de ira por parte de una parte de la juventud que estaba muy desencantada, que pronto empezó a ser utilizado políticamente. Al final eso se vio ya a partir de la primera, segunda semana se veía ya que habían aparecido, es cuando apareció por allí Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y todos los de la Facultad de Políticas, y claro, ellos eran expertos en organizar estas cosas. Expertos en la masa, en mover a la gente, dotar de contenido político a eso. A la vuelta de unos días las asambleas eran, bueno, pues asambleas destituyentes. Caray, que yo estuve cubriendo la acampada del 15M todos los días durante un mes. Estaba allí de cuerpo presente, vamos. Y me comía las asambleas. En la acampada del 15M se llegó a derogar la monarquía, a abolir la monarquía, se llegó a derogar leyes, era todo absurdo. Y luego se iban hasta la carrera de San Jerónimo a las Cortes para presuntamente entregárselo no se sabe quién, que decían que el verdadero poder estaba ahí, se habían autoarrogado la legitimidad del poder, pues unos que estaban en la Puerta del Sol. Y todo eso se organizó bien y se le supo dar un sentido político. A la vuelta de 2 años, pues en 2013 es cuando empieza el run aquel que crea Podemos. Ya sabes, huelgas generales, manifestaciones casi por cualquier cosa, los famosos rodea al Congreso, eso habían pasado solo 2 años del 15M. Y bueno, todo ese movimiento, ojo, no necesariamente nacido ahí. Podemos hacer mucha apropiación del 15M, dicen, bueno, necesito volcarme o buscar mi legitimidad en un acto noble. Es la guerra que hemos ganado, como hizo el franquismo, ¿no? De nosotros la cruzada. Bueno, pues la cruzada de Podemos fue el 15M, aunque en el 15M hubiera un poco de todo.
Mucha gente solo fue allí porque es que no ha encontrado un empleo, simplemente. Pero sí, respecto a tu pregunta, si te fijas quiénes de los del 15M, quiénes son los que mejor parados salieron de aquello, evidentemente los que supieron colocarse en política posteriormente. Y de esos, casi todos están efectivamente en Podemos. Te quería preguntar por el tema de la libertad de expresión, del que has hablado alguna vez, si te parece muy coherente que el Código Penal español sí castigue o tipifique el delito a la ofensa de los sentimientos religiosos, pero, por ejemplo, no exista el delito de apología del franquismo, por poner un par de ejemplos. Si ves que es incoherente. Es completamente incoherente, es que no debería existir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La libertad de expresión es un valor absoluto, solo frenado por la difamación. Es decir de alguien que está perpetrando un delito sin que lo haya hecho, por ponerlo sobre la mesa. Si yo te acuso de que aquí lo que tienes montado es, qué sé yo, un lugar donde viene la gente a comprar droga, y voy diciéndolo por ahí, lo publico y lo difundo. Estaría feo. No, estaría feo, no sería un delito, yo estaría delinquiendo y efectivamente deberían condenarme si yo digo eso, ¿vale? O que tienes en tu casa realmente es un burdel encubierto, de nuevo, o que te has llevado dinero de no sé dónde, eso es difamar. Eso está perfectamente contemplado en la ley. El resto es absoluto. Y entonces, si te ofendes, ofender no está bien y se debe evitar por cortesía y por normas de urbanidad. Pero es decir, si yo sé que alguien, pues no sé, está rezando, no voy a ir a molestarle. No puedo decir, está alguien rezando y decir, gritar, Dios no existe, porque puede sentirse ofendido. Ahora debo ser libre para decirlo. Pero por ejemplo, hace unos meses hubo una marcha de neonazis en Chueca y gritaban fuera maricas de nuestros barrios. Sí, ¿Eso es libertad de expresión? Bueno, eso en ese caso es buscar enfrentamientos innecesarios. Ahí sería alterar el orden público, porque si te vas a un lugar donde hay muchos homosexuales, como es el caso del barrio de Chueca, y te presentas a decir disparates como ese, todo lo que va a ocasionar es enfrentamientos, es decir, se va a pasar de la palabra al puño muy rápidamente. Luego la policía ahí debe de intervenir y sacar a los que entran a buscar un lío. Que puedan decirlo, que lo digan, no lo sé, en otro lado, que se vaya a mitad del retiro o a un campo de fútbol perdido y grite eso. Está muy libre. Bueno, él mismo se está retratando si alguien dice eso. Pero vamos, impedirlo, no puedes impedir eso por mucho que ofenda. Para el caso concreto que me pones, sí, yo los hubiera sacado de Chueca por evitar males mayores, es decir, por evitar que haya heridos, de que se líen a golpes entre ellos y demás. Pero vamos, eso ya tiene que ver más con el orden público, que con el Código Penal. Sobre el presente, uno de los grandes cambios que está viviendo nuestras sociedades, Fernando, es la pérdida de peso, de influencia de la religión. Bueno, la religión siempre está ahí, el hecho religioso es un hecho que va atado al ser humano. Lo que se hace es un proceso de sustitución. Es decir, el ser humano sigue siendo religioso. No pensemos que estamos en la edad dorada de la razón, creen otras cosas, claro, otros dioses. Que busca otros dioses, ¿no? Algunos, pues los expertos hablan del consumo, qué sé yo, el tarot, la astrología. La política, en los últimos 2 siglos, las pasiones políticas han sustituido a las pasiones religiosas. Es decir, hay gente que no cree en Dios, pero que no cambia de partido. Sí, claro, y que tiene una fe ciega en unas cuantas teorías políticas y no está dispuesto a someterlas a revisión bajo ningún concepto, ¿no? O esos que te dicen, oye, que el tipo al que votaste en las elecciones lo está haciendo todo mal, y se niegan a reconocerlo, porque consideran, bueno, que estás atacando, entre comillas, a su Dios, ¿no? Han aparecido cosas nuevas ahora, como el tema del ecologismo radical. Estos que se dedican a atacar pinturas en los museos, a pegarse Bueno, otro día se pegó uno en Alemania, creo que fue, al asfalto, y tuvieron que ir allí con una piqueta a los bomberos. Bien, les ves las caras y dices, estos tipos están poseídos de una pasión religiosa, por la cosa del cambio climático y del no sé qué. Greta Thunberg es esencialmente un líder religioso. Una mesía. Sí, hasta la mirada, la forma en la que habla, ¿no? Cómo amenaza con el fin del mundo. Ahora ya está un poco pasada, pero recuerda hace 3 años, cuando estuvo aquí en Madrid para la Cumbre del Clima. Y ya que hablamos de religión, sobre el lugar con la cruz más alta de la cristiandad, ¿tú qué harías con el Valle de Guadalmuro, con el Valle de los Caídos? Porque se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de resignificarlo o incluso de derribarlo. Si estuviera en tu mano, ¿tú qué harías? Dejarlo como está. Ya está. Dejarlo como está. Es que no creo que haya sido... Eso del Valle de los Caídos ha sido una polémica fabricada desde arriba. A nadie le molestaba el Valle de los Caídos. Pues estaba allí y fuera, y había gente que iba y gente que no iba.
Yo al Valle de los Caídos he ido evidentemente porque soy madrileño y es muy visible en la sierra y además siempre tienes la curiosidad. Pero a ver, yo en toda mi vida, iba para el medio siglo, he podido ir al Valle de los Caídos, no lo sé, 5 veces. Y 2 de ellas fui a trabajar, porque tenía que hacer un reportaje con los monjes del Valle hace 10 o 12 años. Ya está, porque me lo encargaron. El resto, las otras 3, he ido pues una vez cuando era jovencito, otra cuando era algo más mayor y otra antes de que sacaran a Franco, que subí con la Vespa, estaba un día de verano y pasé por el... Bueno, pues ya que le van a sacar, voy a echar el último vistazo, es la última vez que estuve. Esto fue 2000... No sé si fue 2018 o 2019, ya estaba la cosa de que le iban a sacar y no he vuelto a ir allí. Y las probabilidades de que vuelva a ir al Valle de los Caídos son remotas, ¿no? Bien, y como yo la mayor parte de madrileños y creo que de españoles, ¿no? Llamaba la atención, bueno, ves una cruz tan alta, al final, bueno, pues está ahí, es como está el Escorial, como están tantas y tantas cosas que forman parte de nuestra historia y con la historia tienes que convivir y saber y conocer porque es como es. ¿Y qué opinión te merece el tema de las exhumaciones? La última, la de Queipo de Llano, en la Basílica de la Macarena. Bueno, si las exhumaciones son con el consentimiento de los familiares, me parecen bien. A fin de cuentas, a ver, el muerto no puede decidir dónde quiere ser enterrado, ¿no? Lo deciden sus deudos. Si los familiares deciden sacar el cuerpo por las circunstancias que sean, no se lo podemos impedir. Ahora, cuando esas exhumaciones vienen desde arriba, por el artículo 33, por puro mandato, pues ya no me parecen tan bien. En el caso de Franco, Franco no dejó escrito que quisiera estar en el Valle de los Caídos. A él le enterraron ahí porque el gobierno de la época, estaba Arias Navarro, pues quiso tener un detalle. El rey, Juan Carlos en aquel entonces, también estaba encantado, ¿no? Pues le metemos ahí en el Valle de los Caídos, que se concibió para enterrar a los muertos de la guerra, a los caídos, sí, lo dice el propio nombre, y Franco no era un caído. José Antonio Primo de Rivera, que está en el mismo altar, sí que lo era. Bien, decidieron homenajear a Franco. Si nos rebobinamos en el tiempo y vemos el ambiente de noviembre de 1975, hace casi 50 años, es que lo primero que vemos es que España era muy franquista. Lo vemos en 2 días o 3 días estuvo abierto el Palacio Real, la Capilla Ardiente. La gente a los 2 lados de la autopista de La Coruña haciendo guardia, esperando a verle. El régimen tuvo muchos partidarios, unos abiertamente y otros que no les molestaba demasiado. Y a los hechos me remito. Mira la España de la época. Claro, al ser un tipo, mira lo que decía la televisión española. Mira lo que decían la mayor parte de periódicos, y no les estaban poniendo una pistola en la sien, ¿eh? Los columnistas, algunos, por cierto, reconvertidos con gran éxito en nuestro tiempo, posteriormente, hablando de Franco como si hubiera sido un gran prohombre, algo fuera de lo común. El propio Adolfo Suárez, que luego fue presidente de gobierno, era su ministro secretario general del movimiento. Hay una foto magnífica que se le ve vestido de blanco, de falangista de gala, ¿no? Saludando a Franco. Bien, si tú a Franco le has metido ahí, pues preguntas a la familia y si la familia no le quiere sacar, ¿para qué te vas a meter en más líos? ¿Con qué objetivo? Vale, lo has sacado, ya te lo has llevado a la tumba de la que se había mandado a hacer él, en el cementerio del Pardo. Bien, lo único que has conseguido es, aparte de yo me pilló el día de la exhumación de Franco, es que fue hace años, pero me pilló volviendo de Bilbao y recuerdo que iba en el tren a la altura de entre Palencia y Valladolid y lo vi en el teléfono móvil y salían las primeras fotos que se veía un trocito del ataúd por debajo del pendón de Franco. Bueno, se me puso hasta mal cuerpo, pues como cuando sacas un ataúd de la tumba, que era un espectáculo un tanto macabro. Sacas un ataúd de la tumba que lleva 50 años allí o 40 y tantos años allí, ¿no? Y se veía el pendón con madera vieja debajo. Y dije, ¿qué necesidad de esto? Metiéndolo en un helicóptero, sacándolo de allí, cuando esto se podía haber hecho de otra manera. El Valle de los Caídos, queremos resignificarlo, pero ¿cómo vas a resignificar? Es como si pretendes resignificar el monasterio del Escorial. Sacar a los reyes de allí, de España, del Panteón Real, y convertirlo, pues no lo sé, en un monumento a la República. Vamos a meter en el Panteón Real. Vamos a buscar el cadáver de Gazaña, que está en Montauban, en el sur de Francia, el de Alcalá Zamora, el de Indalecio Prieto. Vamos a ir recogiendo cadáveres de mandatarios republicanos, el de Pi Margall, que está en el Cementerio Civil de Madrid. Vamos a enterrarlos a todos en el Panteón Real.
¿Crees que tendría algún sentido? Pero ¿era excepcional en Europa, te pregunto, era la figura de que un dictador estuviese enterrado en sitio, digamos, público? Es que, a ver, Franco no hizo eso para él. No, ya, pero te pregunto si lo consideras si era excepcional o no. Bueno, público. Todo lo público que puede ser el Valle de los Caídos, que hay que ir a él. No pasas por ahí, como bien sabes. No es que le enterrasen en público, hubiera sido en el caso de que se hubiera hecho un mausoleo en el centro de Madrid, como mandó a hacer en Beroxa, en Albania, en Tirana, que se hizo una pirámide, ¿no? O como lo que tienen en Rusia, en Moscú, la Plaza Roja, el Zigurat, que se mandó a hacer para el mausoleo de Lenin, ¿no? Con todo el muro del Kremlin donde están todos enterrados. Hoy está solo Lenin, pero al principio, durante los años 50, estaba también Stalin. Nada de eso se hizo en España. El Valle de los Caídos se le llevó allí, se le enterró allí. Podría haberse enterrado donde se le ha enterrado ahora, es decir, en el cementerio del Pardo. Pero bueno, que Fernando VII, que no fue un rey precisamente bueno, está en el Panteón Real. Insisto, en el Panteón Real, debajo del altar mayor del monasterio del Escorial, que sí es un lugar mucho más de paso. Es decir, al Escorial, de una manera u otra, pasas. Vas allá a comer, a ver a un amigo, a pasear, a hacer fotografías, pero al Valle de los Caídos, no sé, te pregunto yo a ti, ¿cuántas veces has ido? Yo fui una por curiosidad. Bueno, es un lugar bastante inhóspito. En un lugar público, ya ves tú. Ya tan público que apenas hemos ido veces, los madrileños, y lo tenemos al lado. No te quiero contar si le preguntas a un tipo de Lugo o a uno que sea de Málaga, pues, en fin, no digamos ya si viene de las Islas Canarias. Las probabilidades de que haya ido al Valle de los Caídos son remotas. Sí. ¿Te cabrea como comunicador que habla mucho de historia, te cabrea el uso de la historia, digamos, retorcida al gusto de los partidos políticos, convertida en relato epopéyico, como propaganda política, como arma electoral? A ver, a mí lo que más que cabrearme, lo que no me gusta es el presentismo. Extraerse la historia y leerla en clave del presente. Lo que se hace con Franco ahora mismo, ¿no? Pero que se hace continuamente. La conquista de América, por ejemplo, también se utiliza, ¿no? Parece que Hernán Cortés conquistó México ayer por la tarde, ¿no? Llegó allí, se encontró a Moctezuma y le ajustició. No, cada época hay que entenderla en su época, con los valores y los consensos de su época. En Estados Unidos sabes que está muy de moda lo de la esclavitud, ¿no? Que la tienen continuamente presente y están trayendo la esclavitud de los siglos XVIII y XIX, la están trayendo al presente. Ojo, y la esclavitud es más reciente que o la guerra civil de Estados Unidos es más reciente que la conquista de América. Pero, claro, puedes estar reviviendo continuamente eso sin tratar de entender a aquella gente. Es que, claro, fulanito era esclavista, Thomas Jefferson era propietario de esclavos, como la práctica totalidad de los colonos ingleses en Norteamérica eran propietarios de esclavos. También era propietario de esclavos Séneca, era un romano de clase alta. Y tiene en Córdoba una estatua estupenda, ¿no? Y una avenida en prácticamente todas las ciudades. Vamos a Aristóteles. Los griegos antiguos también tenían esclavos. Vamos a someter a revisión a todos porque es que tenían esclavos. Claro, la pregunta que siempre cuando la gente somete a revisión algo del pasado es ¿cuándo pones el límite? No, y luego más corremos el riesgo de que nuestros descendientes nos juzguen a nosotros. Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es porque parece ser que hemos llegado a una época en la que todo es perfecto. Todas las épocas tienden a pensar que lo suyo es lo definitivo. Es decir, la sociedad del siglo XVIII, la sociedad aquella de Voltaire, los enciclopedistas, pensaban que habían llegado ya al sumum de la civilización, que más lejos no se podía ir. El fin de la historia. Bueno, el fin de la historia, eso es un concepto muy posterior, ya propio del siglo XIX, sí. Y de los idealistas, ¿no? Ya después de Fukuyama también. No, pero Fukuyama es posterior, Fukuyama es de hace 4 días, ¿no? El fin de la historia es el historicismo, que es algo muy miserable. El marxismo es historicista, ¿no? De que la historia tiene un principio que ellos conocen, por supuesto, y además ha sido como ellos dicen, y que tiene un final concreto. Y para un sentimiento político, más bien nacionalista de un país, también hay que mentirse, hay que convertir a hombres o mujeres normales en héroes o no heroínas, hay que retorcer el relato, convertirlo en epopéyico. No, es que se hace. Es que el nacionalismo implica eso. El nacionalismo implica la construcción de la nación-estado, o del Estado-nación. Y eso implica retorcer y manosear la historia todo lo posible. Y convertir, en fin, algunos personajes en... ¿Qué personajes históricos dirías que están muy retorcidos? Hay muchísimos, claro. Blas de Lezo, por ejemplo. Blas de Lezo poco. Mira, Blas de Lezo era un desconocido hace 20 años. Blas de Lezo es un personaje histórico que, bueno, tuvo su importancia en la batalla de Cartagena, pero
pero vamos, que era, ya te digo, muy desconocido. Yo no conocía Blas de Lezo hasta la universidad, yo nunca he oído hablar de él. Y ojo, yo estudié historia en la universidad, que creo que el resto no habían oído hablar de él hasta mucho más tarde, ¿no? Hoy le hicieron un monumento ahí en la Plaza de Colón, ¿no? Sí. Es una historia bonita la del sitio de Cartagena, cómo lo defendió, propia de una película, y ya está. Pero otros personajes, en concreto sobre lo que el nacionalismo español construyó el Estado-Nación en el siglo XIX, esos personajes los conocemos porque se manosearon mucho a lo largo de los siglos XIX y XX. El Cid Campeador, Agustina de Aragón, sí, los propios conquistadores de América, ¿no? A construir esa historia de, al final, todo se había conjurado para que llegásemos a esto. Es decir, para que llegásemos al Estado-Nación. Los procesos de construcción nacional del siglo XIX y el siglo XX necesitan el manoseo de la historia, pero eso no significa que esté bien. ¿Es bueno que España sea un país tan poco chauvinista? Es bueno, claro, el chauvinismo es malo. El chauvinismo es pura soberbia. Es creerte mejor que los demás. ¿Y no crees que a veces nos falta un poco de autoestima? Eso ya es otra cosa distinta. La autoestima es quererse a uno mismo, pero no sentirse mejor que los demás. Sí, a los españoles no nos vendría mal, a los hispanos por extensión, no nos vendría mal dejar de azotarnos a nosotros mismos, de autoflagelarnos, que es algo que se hace... De intentar purgarnos, ya que estamos en el siempre está todo mal, ¿no? Y somos los peores y tal y cual. Y siempre hay algo que está mal. Ojo, nos sucede a nosotros, pero le sucede a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, a los colombianos, a los peruanos, a todos. Esa autocrítica excesiva que tenemos. Evidentemente siempre hay que ser autocrítico, la autocrítica ayuda muchísimo, pero no tanto, caray. Al final dices, realmente valemos para algo. Claro, además es fácil ir desde esa autocrítica continua y persistente a el orgullo nacional completo, de realmente no hemos hecho nada mal. Ojo, y ni una cosa ni la otra. Sabes que ahora está muy de moda criticar la leyenda negra, pero tan mala es la leyenda negra como la leyenda rosa. La leyenda rosa es la típica del nacionalismo, ¿no? Tú no compartes ninguna de las dos, claro. No, pero trato de combatir ambas, por supuesto. Lo que pasa es que la negra, en concreto, en la historia de España ha sido mucho más intensa en todos los aspectos. ¿Y es una sociedad la española que mira, la actual, que mira mucho al pasado? Mira poco, como todas las sociedades, la gente mira hacia adelante. Es normal que así sea. ¿Y los políticos también miran hacia adelante? Los políticos miran para mañana, para seguir mañana mandando y teniendo lo suyo o conquistar lo que los no políticos tienen. miran para 24 horas. Sí, básicamente, para ver si tienen el poder, retenerlo, y si no lo tienen, conquistarlo. Para eso se valen de cualquier cosa. Si es necesaria la historia, pues la historia, nada más. Y una idea que sí es verdad que llevo escuchando tiempo en tertulias y en analistas, es esto de los políticos de antes eran mejores, los de la transición, ¿no? Tenían un nivel académico y de oratoria. Bueno. Esto es nostalgia, ¿no? Antes se vivía mejor, antes se comía mejor, antes el gazpacho era de verdad, no como ahora que lo compras en el Mercadona hecho en tal. Antes, bueno, qué atardeceres había antes, no como ahora. Antes había... Siempre la nostalgia. Al final tú te quedas del pasado con lo bueno, no con lo malo, porque si no te estarías atormentando, ¿no? Hay ciertas épocas de la historia de España que fueron tristes, pero eso no implica los años 40, por ejemplo. Una década especialmente dura de posguerra, ¿no? Bien, pero luego hablabas con gente que los había vivido y lo recuerda bien, amablemente, a pesar de que tenían muchas necesidades, porque se había quedado con lo mejor, ¿no? ¿Tú no crees que Pedro Sánchez juega un poco a eso? ¿A que con los años ya la gente lo mirará mejor? Lo que ahora pueden poner un grito en el cielo. Seguro, de que la memoria hará olvidar lo malo. Recuerdo que en los años 90, cuando yo era jovencito, hablaban de Felipe González como el peor gobernante de la historia, ¿no? Luego, poco después, era Aznar, el peor gobernante de la historia. Y decían, fijaos, qué bueno era Suárez. Y a Suárez, que es que eso yo no lo recuerdo, pero le habían caído por todos los lados. A ver, esto no significa que Pedro Sánchez sea bueno, que no lo es un gobernante especialmente tóxico, pero vamos, que eso de que otro vendrá que bueno te hará, es muy posible. ¿Tú tienes presidente del gobierno favorito de la historia de España? Presidente de gobierno, es decir, primer ministro, por eso el presidente de gobierno sabes que se lo inventó Franco, antes era presidente del Consejo de Ministros, no son presidentes más que de su gobierno, que es como ser presidente de una comunidad de vecinos. Una de las cosas que habría que hacer es quitar ese título y ponerle lo que son primeros ministros de una monarquía parlamentaria, porque además luego realmente se creen presidentes y van como si fueran presidentes del país si alguien les hubiera elegido personalmente. ¿Primer ministro favorito? A ver, a título personal no, es decir, porque me comulgue con sus ideas, pero sí hay algunos primeros ministros que me interesan, obviamente, sobre todo los de la Restauración, caso de Maura, por ejemplo, que fue muy importante en
el primer cuarto del siglo XX, y los de la última parte del siglo XIX, como Cánovas y Sagasta, también son figuras muy interesantes, o Eduardo Dato, ¿sí? Que eran todos primeros ministros, igual que estos. Y luego de los recientes, probablemente el más interesante, aunque sea ya porque ya tenemos algo de perspectiva, es Felipe González. Tuvo muchos años, a lo largo de su época se operaron muchas transformaciones en la sociedad española, que como te decía antes, se operaron en toda la sociedad europea, pero a nosotros nos tocó la española, y es interesante, claro, porque estuvo 13 años. Calvo Sotelo estuvo, del golpe de Estado al año 82, un año y medio, entonces poco hay que sacar. ¿Y te parece el más inteligente también, o...? No lo sé ya, porque inteligente, por ejemplo, Felipe González sí que lo es, pero Aznar tampoco se quedaba manco, era un tipo muy listo. ¿Los que vinieron después ya no tanto? Bueno, Zapatero no creo que lo sea, salvo para el mal. Rajoy, un memorión, un registrador de la propiedad que hizo la carrera política desde su Pontevedra natal. Decía Jesús Cacho que qué gran director del casino de Pontevedra, que se perdió el casino de Pontevedra con Mariano Rajoy. Fue en muchas cosas un primer ministro nefasto, Mariano Rajoy. Se perdió una gran oportunidad de hacer grandes reformas que hoy nos vendrían muy bien y que nos hubieran venido muy bien. Ahora, por ejemplo, que se quejan de la justicia, ¿por qué no lo hicisteis en vuestros años de gobierno? Lo pudieron hacer sin ningún problema, llegaron a tener una mayoría absoluta sobrada, porque si algo les dio el electorado en 2011 fue un montón de votos, 186 escaños. Tenían, digamos, la autorización popular para hacer grandes transformaciones, no hicieron ni una. Metieron a una tal Soraya de Santa María, no sé si la recordarás, te digo porque la gente ya prácticamente se ha olvidado de ella, que una abogada del Estado la tuvo ahí, pues durante unos años, hasta que les quitaron el poder, les birlaron el balón, ¿no? Delante de sus narices, además, fueron un desastre absoluto, sin paliativos. ¿Tú crees que no se han recuperado todavía de eso? En buena medida, ¿no? Ahí tienes los votos, ¿no? ¿Cuántos escaños tiene el PP? Sí. Claro, es que estamos hablando de tener 100 escaños menos que en 2011. Llegó a tener incluso 66. Llegó a bajar incluso más, hasta 66, en las elecciones de 2019, las primeras. La última antes de las dos últimas. En este año, el 11 de julio, se cumplieron 25 años del secuestro y después asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua. Y en varios estudios siempre se ha dicho esto de que los jóvenes o las generaciones más jóvenes han ido olvidando qué fue ETA, sobre todo quién fue a lo mejor Miguel Ángel Blanco, o quién fue, no sé, Ortega Lara, o quién es Ortega Lara. Este olvido de ETA, ¿tú lo ves, de qué fue ETA o de qué hizo ETA, las generaciones más jóvenes, lo ves razonable? ¿O crees que se debería hacer algo para que...? El olvido de lo que pasó lo veo inevitable. Al final, como te decía antes, la gente tira para adelante y mira hacia adelante, ¿no? Y los malos recuerdos además se olvidan antes. Las sociedades, digamos que igual que las personas, los malos recuerdos tendemos a reprimirlos un poco, ¿no? Para no hacernos la vida imposible. Tú no te recreas con aquella novia que te dejó cuando eras un adolescente y que te provocó un mal de amores que te duró 3 meses, ¿no? No recuerdas aquel día que te robaron cuando estabas en Londres y te quedaste sin dinero. Esos días, esos malos recuerdos o los dulcificas o directamente los apartas. Pues con las sociedades pasa un poco lo mismo, ¿no? Los malos recuerdos primero se van dejando lejos, se van arrinconando y al final se olvidan por completo. El tema de la ETA es que está cercano todavía en el tiempo. Estos tipos dejaron las armas hace solo 10 años o algo más de 10 años y es bueno recordar lo que pasó, lo que nos pasó. ¿Qué te parece preocupante que haya jóvenes a lo mejor que no sepan muy bien qué fue ETA? Me ¿no? parece normal, porque no espero que los jóvenes estén mirando eso como, escucha, la guerra civil se había olvidado. Ahora, porque están sacándola continuamente, pero ¿tú crees que la gente por la calle habla de la guerra civil y de las matanzas que se perpetraron entonces por ambos bandos? No, y es normal que así sea. Ahora, es bueno recordarla, ¿eh? Y está bien que así sea. Es inevitable. Hay ciertas cosas, ciertas experiencias que es bueno recordárselas, por lo menos a las nuevas generaciones. Ve y cuéntale a otros lo que sucedió en España, que se decía en los años 30, para que no se vuelva a repetir. Bueno, pues en este caso con la ETA lo mismo. Esto es lo que nos sucedió, esto es lo que pasó y estas fueron las causas que ocasionaron aquello. Bien, no volvamos a repetirlo. En el caso de la ETA pues hay que recordarlo especialmente a los vascos, que es de donde nació todo aquello, ¿no? Remover es bueno recordar, pero no removerlo y menos utilizarlo con intenciones políticas. Recordarlo. Esto es lo que pasó, homenajear a las víctimas, está muy bien, pero que se mantenga presente. ¿Tú crees que se utiliza mucho el nombre de ETA en vano?
Ya a estas alturas poquito, ¿no? Muy poco. Sinceramente te lo digo. No veo yo que sea un debate... Es que ni siquiera tampoco los políticos lo sacan mucho, ¿no? Pero bueno, que es bueno recordarlo, ¿eh? Como es bueno recordar a los jóvenes la guerra civil y lo que sucedió hace 100 años, o casi 100 años ya en España, ¿no? Bueno, hace 100 años fue el golpe de Estado de Primo de Rivera y luego vino la República, que fue brevísima, y la guerra civil. Es decir, que al menos hayamos aprendido de aquello. Déjame hacerte dos preguntas para ir cerrando. Hemos empezado hablando de los pecados. Te termino preguntando cuándo, dónde y cómo has sido más feliz en tu vida. Y si es este momento, puedes decir este momento. Quedaría muy bonito. ¿Que cuándo he sido más feliz? Pues de niño, claro. La patria de un hombre es su infancia, ¿no? Como decía Rilke, ¿no? Sí, efectivamente, de niño. De niño. ¿En alguna edad en concreto? Yo tuve una infancia feliz, no sé. La recuerdo, una infancia madrileña, feliz. Vamos, es con donde desarrollé mis aficiones actuales. ¿De niño fuiste al Valle de los Caídos? ¿El qué? ¿De niño fuiste al Valle de los Caídos? ¿O? No, de niño no fui nunca de niño. Fui ya de mayor cuando fui al Valle de los Caídos. Y, no, pero lo recuerdo en Madrid. Y mis aficiones, la música, la bicicleta, todas las cosas que luego a lo largo de la vida me han... Bueno, que le han dado sentido a mi vida, las descubrí de niño y las empecé de niño, ¿no? Y la última es, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? El milagro de mi vida. Mi vida si crees en los milagros. No ha tenido ningún milagro. Todo ha sido a base de trabajo y sacrificio. Todo lo poco que he podido conseguir ha sido a base de trabajo y sacrificio. El único regalo que me dieron pues, fue mis padres, que me hicieron algunos regalos, como, bueno, aparte de los obvios y los genéticos, me dieron también la posibilidad de formarme y culturizarme, me aficionaron a la buena música, me aficionaron a la fotografía, me aficionaron a un montón de cosas buenas y eso sí, se lo agradezco a mis padres, ¿no? Me transmitieron algunos valores buenos, pero eso no es un milagro. Es una cosa que tuve la suerte de recibir en mi casa. Me crié en un país rico, tranquilo, que no estaba en guerra, en el que no se pasaba hambre y que con el tiempo me dio algunas oportunidades. Eso es un poco milagro también. Bueno, sí, me dio algunas oportunidades profesionales. Mejores hubieran sido de haber nacido, qué sé yo, pues en un país mucho más rico, pero en el mío no me quejo. Es decir, pudiendo no sé, podría haber nacido en Somalia y me tocó nacer en España. Luego, en eso tuve suerte, pero vamos, no es un milagro, es una casualidad. Muchas de las cosas que determinan nuestra vida vienen por azar. Los padres que tienen... No, como que sí, pero ¿qué es el destino exactamente? Que estás predestinado a algo. Sí. No, te pregunto, yo no creo. No. Pero en cambio en la casualidad creo muchísimo, porque la vida hay un montón de casualidades y de cosas inesperadas. El factor de la incertidumbre es clave. Estos que dicen, yo sé lo que va a pasar, tú no tienes ni idea. No hay cosa peor que alguien haciendo predicciones. Todos se equivocan. ¿Tú lo haces entonces? Yo no hago predicciones. A ver, yo lo digo muchas veces en la contracrónica. Yo sé o no sé, pero no creo. Lo que no sé es mucho más de lo que sé, pero insisto, no creo. Puedo sospechar, pero si sospecho, la sospecha cobre fuerza, tengo que tener muchísimos datos que apoyen esa sospecha. Si voy a especular, lo advierto, ojo, estoy especulando. Pero eso de yo creo que va a suceder esto. No creo. Bueno, podría, pero eso sí, depende de un montón de cosas. Desde este momento en adelante van a pasar cosas que ni tú ni yo sabemos. Luego, las sociedades humanas son complejísimas. Entonces, pasan un montón de cosas que afectarán sobre... Están pasando cosas que van a afectar sobre nuestro curso de acción futuro en este momento que nosotros no tenemos ni idea que están pasando, pero que afectarán en nuestro curso de acción. Bien, ¿crees que valen de algo? Después de lo que te acabo de decir, una predicción. Los que te dicen, mañana la bolsa va a subir o bajar. Y lo que es mejor, que yo creo que siempre que los periodistas nos dedicamos a contar noticias, cuando algo pasa de verdad que después será historia, casi nunca lo contamos. Claro. Tú no sabes que el día antes se cayese, vamos, el año antes de que cayese el muro de Berlín, andaba todo el mundo diciendo en el 88 que esto iba a existir siempre. Pero es que el día antes, se cayó el 9 de noviembre de 1989, es que el 8 de noviembre nadie, ni siquiera lo apuntó como posibilidad loca. Oye, ojo, que podría caer el muro de Berlín. Nada. Y de pronto, al día siguiente, un ministro de Alemania del Este llamado Schabowski se equivocó. Y sucedió. Y como esto, te puedo decir mil cosas. Esos acontecimientos de alto impacto de los que habla Nassim Taleb tienen una contribución en la historia muy grande, los famosos cisnes negros, como para ponerte a hacer previsiones, ¿no? Hay gente que se equivoca y descubre América y otra gente se equivoca y sigue al el propio Colón, ¿no? El tío se murió en Valladolid en 1504 estando convencido que había llegado a las Indias, ¿no? Bueno, tan convencido que eso se le siguió llamando las Indias durante mucho tiempo. Podemos cerrar diciendo el mundo gira y gira en un espacio senza fine. Eso es una canción. Sí.
Muy bonita. Esta canción italiana, muy bonita. Fernando Díaz Villanueva, gracias por venir al Purgatorio, ha sido un placer. Como eres el hombre medio de comunicación, pues te van a seguir siguiendo, así que, bueno, que le sigan a Fernando. Pues eso gracias. Mismo. A ti.